¿no? ¿Empezamos ya? Vamos a mandar. Empiezas tú, Yani. Ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. Es que como sabéis, bueno, estos días con toda la familia en casa, pues surgen cosas, surgen imprevistos de repente. Bueno, pero nada, ya estoy aquí. Nada, pues ya estamos con vosotros una tarde más, como ya sabéis muchos de vosotros y ya sois habituales. Cada tarde nos juntamos para seguir hablando de agilidad, pues es lo que mejor sabemos hacer. Muchos de vosotros ya nos conocéis, somos Build Agile y somos una comunidad de agilistas, de gente que creemos y trabajamos por fomentar la agilidad en las empresas. Y bueno, pues nuestra aportación de valor en estos momentos es compartir con todos vosotros ese conocimiento y esa experiencia de todos los colaboradores que creamos Build Agile. Esta tarde nos toca con Verónica Aldazosa, que nos va a hablar sobre el reclutamiento ágil de talento ágil. Ella tiene una gran experiencia en este tema y bueno, pues ya vais a ver que lo que nos va a contar es altamente interesante y más en estos momentos. Así que nada, te doy paso, Verónica, y adelante. Te presentas tú si quieres brevemente y adelante con la charla. Claro. Gracias, Rosa, y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Antes que nada, gracias a Build Agile por facilitarme la participación en este evento, en las Talks. Bueno, soy Verónica Aldazosa, yo llevo 20 años aproximadamente en el mundo de la gestión de recursos humanos y 5 inmersa en el mundo de la agilidad. Y soy una gran creyente de que Agile puede hacer muchísimo por la transformación del mundo de recursos humanos, para ayudarnos a adaptarnos a las nuevas necesidades, pero es fundamental también que recursos humanos sea una pieza clave en la implantación de Agile en las organizaciones. Y hoy lo que vengo a contaros es cómo Agile puede ayudarnos a mejorar nuestro proceso de reclutamiento, cómo la mentalidad ágil nos permitirá adaptar nuestro proceso, cómo además la utilización de una herramienta como Kanban nos va a permitir tener el foco en aquello que queremos conseguir, en agilizar nuestros procesos y mantener la calidad de los candidatos que identificamos o que buscamos para las organizaciones. Y luego os hablaré brevemente de lo que, desde mi punto de vista, es el talento ágil y cuáles son esas competencias clave que son fundamentales para el equipo de reclutamiento, evidentemente, pero yo considero que son fundamentales para todas las personas de una organización Agile. Vamos a empezar reflexionando qué diferencias hay entre un reclutamiento Agile, un reclutamiento con foco ágil, frente al reclutamiento tradicional. Yo entiendo que prácticamente todas las personas que estáis asistiendo a las TOS tenéis unos conocimientos mínimos de agilidad y entonces lo que vamos a hacer es aplicar los 4 postulados principales de Agile y algunos principios a nuestro reclutamiento, empezando por qué significa poner a las personas y sus relaciones por encima de los procesos y las herramientas. Y aquí os comparto mi experiencia en el reclutamiento principalmente tradicional. Normalmente los reclutadores, los técnicos, lo que son en el mundo tradicional son grandes ejecutadores de las distintas fases de un proceso de selección. Y esto ocurre porque suele ser el director de recursos humanos o el líder del departamento el que dice cuál tiene que ser el proceso, cómo tiene que ejecutarse, y los reclutadores se encargan de hacer excelentemente su trabajo y cumplir esos protocolos o esos procesos ya diseñados. Sin embargo, en Agile lo que te dice es, son las personas que están al día a día en el trabajo, en las relaciones, los expertos técnicos, los managers, los reclutadores y los candidatos, los que van a contribuir a esa mejora continua del proceso, independientemente de que hayamos adquirido un software o hayamos pintado el protocolo estupendo desde el punto de vista de los líderes. Son las personas que ejecutan los procesos los que tienen el conocimiento y la capacidad de transformar ese proceso, ese protocolo. Y además será dinámico y luego veremos en qué consiste esa mejora continua. Luego otro aspecto que considero clave es el postulado 2 de Agile, que te dice prioriza contrataciones ágiles y elimina desperdicios. Y aquí en este punto, el concepto de desperdicios se entiende como todo aquel trabajo que hacemos que no aporta valor.
y hacemos mucho, ¿vale? Yo por experiencia propia, y aquí os pongo un ejemplo, he visto y he realizado informes espectaculares sobre los candidatos. Pero ¿qué ocurre? Que mientras estás preparando esos informes, que además seguro que tienen gráficas súper interesantes, aspectos de la personalidad, soft skills, pero a mitad de tu día a día, no sé si lo habéis experimentado alguna vez, te llama el manager que tiene urgencia que le des ese feedback de cómo es el candidato que va a entrevistar. En 5 minutos le das ese feedback, el manager se queda contento y cuando le envías ese informe estupendo, al final ni se lee, ni se aprovecha. Entonces, ¿el trabajo es brillante? Sí, pero ¿no está aportando valor? Pues si no está aportando valor, se entiende como un desperdicio. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver cuáles son esas necesidades de los managers y adaptar nuestra manera de actuación. Evidentemente, sin bajar los estándares de capacidad o de experiencia que tenemos, ¿vale? Pero todo lo que hagamos porque consideramos que es importante para nosotros, pero que no esté aportando al aspecto global del proceso o al propósito que es identificar el mejor candidato, lo consideraríamos un desperdicio. Otro aspecto fundamental y súper interesante de Agile y que cambia la visión tradicional de los reclutadores o del proceso de reclutamiento es que el proceso en sí en Agile es colaborativo y los managers forman parte de ese equipo. Y los managers tienen conjuntamente con los reclutadores el mismo propósito y el mismo foco. A diferencia de lo que en algunas organizaciones todavía se sigue viviendo, y es que el manager te hace un encargo, quiero que me cumplas este requisito, que me traigas una persona nueva, pero hasta que no tengas una terna de candidatos no interactuamos, ¿no? O sea, nos hace un encargo y nosotros tenemos que dar un servicio. Y eso en Agile cambia. Es responsabilidad de todos, en ocasiones incluso de toda la organización, cuando se trabaja con redes de embajadores y demás, todos contribuyen a incorporar talento a la organización. Luego veremos a través de la herramienta Kanban eso cómo funciona. El foco de nuestro proceso tiene que ir orientado al cliente. Y en reclutamiento, para mí, el cliente es el candidato. Esto ha cambiado muchísimo en la última época. Siempre hemos considerado en recursos humanos a nuestro cliente como el cliente interno, los managers, pero en reclutamiento ágil el manager forma parte del equipo de trabajo, ¿vale? Y el cliente que nos tiene que ayudar a rediseñar nuestro proceso es el candidato. Entonces, esas fases relevantes para obtener feedback de la experiencia, de cómo se está sintiendo el candidato, tenemos que incluirla en nuestro proceso de reclutamiento. Son clave ahora mismo. Y otro aspecto que la filosofía Agile nos ayuda a solucionar es esta respuesta rápida ante los cambios en las prioridades de los procesos. Yo no sé si habéis vivido, pero es bastante frecuente también el que estemos reclutando determinados perfiles, enseguida nos pidan que es más urgente otros o que nos cambian los requisitos de los procesos que estamos reclutando. Y esto cuando no estamos enfocados, cuando hay muchísimos managers que evidentemente para ellos es clave su proceso de selección, cuando recibimos tantos inputs, esto lo que genera es un bloqueo en el equipo. Y al final, pues suele ser frecuente que los reclutadores dan un mayor servicio a aquellos managers con los que se sienten pues más, donde hay mejor relación normalmente, que apostar por una estrategia que aporte valor a la organización. ¿Y cómo podemos solucionar o focalizarnos en lo que tenemos que hacer, ¿no? En cuál es el trabajo de los reclutadores? Pues para ello tenemos una herramienta como Kanban. Hoy no puedo detenerme mucho en la herramienta, entiendo que la conocéis y los criterios fundamentales, pero sí lo que voy a intentar es identificar cuáles son aquellos aspectos más positivos que podemos encontrar o alcanzar utilizando la herramienta y cuáles son las principales dificultades con las que me he encontrado a la hora de aplicar Kanban. En primer lugar, tenéis ahí indicados cuáles serían los pasos para implantar Kanban desde cero, pero en el paso 1, en el flujo de trabajo que pintaríamos en nuestro Kanban, lo que quiero destacar es la importancia de añadir una columna como el backlog,
¿vale? ¿Y qué vamos a recoger o qué procesos o qué características vamos a incluir en el backlog? Pues lo que indicaríamos ahí en esta columna son aquellas posibilidades de procesos que todavía no nos han confirmado, pero que siempre en una organización existen, ¿no? Aquellas probabilidades de incorporaciones futuras. ¿Qué hacemos identificando un backlog? Pues damos una visión mucho más estratégica a los reclutadores, ¿vale? ¿Qué ocurre normalmente? Os pongo un ejemplo. Hay organizaciones, por ejemplo las de consultoría, donde pues, nos presentamos a proyectos. Sabemos que si la organización consigue ese proyecto, pues es posible que tengamos que incorporar X personas. Normalmente en una empresa tradicional al reclutador esa información no le llega, salvo cuando ya es urgente. Y te dicen, es que lo necesito para allá o en 15 días. ¿Y qué decimos normalmente? Si me lo hubieses dicho antes, igual lo hubiese planificado de otra manera. Eso es el backlog. En el backlog lo que tenemos que recoger son aquellas posibilidades de procesos futuras, pero no vamos a hacer ninguna acción porque estaríamos haciendo un desperdicio si no hemos definido claramente ese proceso o si no está aprobado. ¿Pero para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para que cuando estamos reclutando o cuando estamos trabajando en los procesos en los que sí hemos definido que vamos a focalizarnos, en ocasiones podemos identificar candidatos que nos sirvan para esos posibles procesos. No vamos a hacer nada más que identificarlos. ¿Qué me ha ocurrido muchísimas veces? Pues que cuando me llega ese proceso en el que ya no tengo margen de actuación prácticamente, que me dicen que es urgente porque hemos ganado el concurso y necesitamos saltarnos los plazos para, pues me ocurría que decía, ostras, si lo hubiese sabido antes, recuerdo que he visto un candidato en algún sitio y ya no sé dónde está. Pues es para eso, la gestión del backlog es súper importante y permite esa estrategia a los reclutadores, es muy importante. Luego veremos quién hace esa gestión del backlog. Muy importante también, a la hora de definir las fases, evidentemente no voy a entrar en el concepto WIP, pero tener unos indicadores de WIP alineados con la capacidad del equipo de trabajo es fundamental. Es lo único que nos va a permitir cumplir uno de los principios Kanban, que es terminar para empezar, ¿vale? Podemos tener 50 procesos abiertos, pero en un equipo, me invento, de 3 personas, sabemos que 50 nunca vamos a trabajarlos a la vez, es inviable. Merece la pena que nos centremos en X, en 10, cerremos 10 y metamos otros 10, cerremos 10 y metamos otros. Y eso es un poco la filosofía de Kanban. Evidentemente, con una gestión de los WIP, que en un primer momento recomiendo poner los que en ese momento tienes abiertos y a partir de ahí ir equilibrando. Otro concepto fundamental, definir las reglas o las políticas de funcionamiento de Kanban antes de empezar. Y no voy a hablar de todas las reglas que son imprescindibles poner en marcha, pero sí de algunas que si no las trabajamos en un principio suelen ser fuente de conflicto. Por ejemplo, el plazo máximo en el que tienen los managers para hacer su entrevista, o la entrevista de dirección, o la entrevista técnica, como la llamemos en las organizaciones. Normalmente, si nosotros ponemos esos plazos y el manager, por lo que sea, no ha participado en la definición de ese tiempo, de ese indicador, el compromiso es menor. Desde nuestro punto de vista, podemos pensar que una semana es un plazo razonable para que ellos realicen la selección. Pero si ellos realmente su visión es que necesitan 2 semanas, pues es que al final van a acabar utilizando 2 semanas y no sirve de nada que marquemos una. Entonces, lo importante es decirles, ¿cuánto tiempo consideras tú que puedes aportar al proceso? Y, es el plazo, y cuál va a ser el plazo máximo para que tú te comprometas a hacer tus entrevistas. Pero además de eso, lo que les vamos a preguntar es ¿y qué va a pasar con el proceso si tú te saltas el plazo que has mencionado, que has indicado? Es decir, ese proceso entiendo que va a ir paralizado y cuando lo reactivemos porque ya tienes disponibilidad, que vamos a empezar otra vez en el to-do, priorizándolo con los demás, va a volver a la fase de reclutamiento técnico por encima de otros procesos que están esperando. Pues al final esos son los consensos a los que tenemos que llegar con los managers, de manera que el equipo de trabajo tenga las pautas absolutamente claras
para saber avanzar, que nos hemos saltado esto, ha paralizado, voy con el siguiente. De esa manera ellos, el equipo de reclutadores, tiene el foco en el trabajo, en la capacidad que ellos tienen para aportar al proceso y no entramos en lo que llamaríamos desperdicio, que es persigue al manager, es que no has entrevistado, es que llevamos una semana sin poder dar feedback al candidato, es que, y todo eso no es más que fuente de conflicto y desperdicio para el proceso. Las reglas de columnas como esa, que es fuente normalmente de dificultad para avanzar en un proceso, muy claritas al principio. Y otro también que me gustaría destacar es la de cuáles son los requisitos que tiene que tener la historia de usuario o la definición del proceso para pasar del backlog al to-do. Volvemos a lo mismo. Ya no vale el te llamo por teléfono, ábreme este proceso para incorporar uno como el último. No. Tenemos que tener muy claro cuáles son los requisitos para el proceso para que el equipo pueda funcionar y pueda avanzar. Y yo no sé vosotros, pero ¿cuántas veces el equipo empieza a filtrar currículums, a reclutar sin tener claro el perfil? Y se lo envía al manager y el manager me dice que no y sigo invirtiendo tiempo. Y al final, ¿qué hacen los reclutadores? Van al proceso más fácil para ellos, el que tiene más la información. Y quizás el otro es más estratégico. Entonces, tenemos que definir cuál es la información que va a tener el proceso para que el equipo pueda avanzar. Y eso es un compromiso. Y ya no volvemos a llamar al manager, no lo has cumplido. Es que si no tiene estos requisitos, no pasa de backlog a to-do. ¿Vale? Reuniones. Fundamental, no voy a indicar las casuísticas de las reuniones, pero sí algo que me gusta mucho y es muy diferencial de Agile y reclutamiento tradicional. Y es, en las daily, cuando cada uno por las mañanas brevemente contamos lo que tengo que hacer, lo que vas a hacer tú, ¿qué ocurre cuando en un proceso, en un funcionamiento tradicional, un reclutador que está liderando X procesos tiene un bloqueo de cualquier tipo y no puede avanzar? Pues normalmente sus procesos se quedan estancados. ¿Qué hacemos en reclutamiento ágil? En Agile no hay tu proceso o mi proceso. En Agile los procesos son del equipo. Entonces, si por lo que sea una determinada tarea para avanzar en ese proceso, de un proceso que está coordinando un compañero, no puede asumirla, nos la repartimos los demás. No nos repartimos procesos, colaboramos en la ejecución de las tareas, porque el objetivo de cumplir los plazos, de cumplir la calidad, es del equipo. No somos independientes gestionando procesos. Somos un equipo gestionando tareas de todos los procesos. Entonces, eso es muy diferente a nuestro día a día tradicional. Roles. El rol del Product Owner es clave para ayudar al equipo. El PO lo que hace es identificar, es la única persona que va a dar instrucciones al equipo a la hora de priorizar cuáles son los procesos más importantes con los que avanzamos, los que paralizamos o los que cancelamos. Nos olvidamos de todos los managers persiguiendo a los reclutadores para decirles mi proceso es el primero, es el más importante. Solo hay una persona, es el Product Owner, y luego ya dependiendo de cada organización, pues se identificará un perfil u otro. Podrá ser el director de recursos humanos o el director de operaciones, pero será la única persona y evidentemente tiene que tener una visión estratégica de la necesidad de headcount en una organización, será el único que guíe al equipo para que pueda trabajar en lo que sabe hacer. Y con el poquito tiempo que me queda, voy a enlazar las competencias Agile, las competencias del talento ágil. Seguro que hay muchas competencias, muchos comportamientos que pueden contribuir a adquirir el Agile Mindset, más aún el echar Agile Mindset. Pero desde mi punto de vista y por mi experiencia, destacaría 3. Colaboración, o sea, a las personas que les nace compartir, que les nace colaborar, evidentemente van a ser más pro, van a poner más fácilmente esos comportamientos al servicio de la implantación de marcos de trabajo ágiles. Comunicación. Tener en cuenta que tanto Scrum como Kanban te hablan de reuniones diarias, sintetizar, focalizadas, aportando valor. Tienes que tener unas capacidades mínimas comunicativas que además vas a tener que poner en marcha en el día a día. En el modelo tradicional podemos tener personas que no interaccionan, programadores que se dedican a su trabajo. En Agile, los programadores que desarrollan, todas las mañanas interactúan. Entonces, la comunicación clave.
la colaboración, la comunicación. ¿Lo veis? Ahí se me ha ido, creo. Bueno, y la curiosidad. La curiosidad, desde mi punto de vista, es la base del autoaprendizaje, porque eso es clave, ya no solamente la formación que tengan las empresas, el autoaprendizaje, la mejora continua. Necesitamos personas curiosas para poder pensar en nuevas maneras de hacer las cosas. 3 competencias clave para el equipo de reclutamiento y además los reclutadores que hacemos, identificar las competencias del talento futuro en nuestra organización. Yo he sido una gran defensora de la gestión por competencias. Me apasiona la identificación de competencias, pero creo que algo que hemos hecho erróneamente es identificar diccionarios complejísimos de competencias corporativas, del equipo, del puesto de trabajo y no hemos puesto foco. ¿Y qué nos dice Agile? Pongamos foco en aquello que queremos mejorar. Y para mí, identificar las competencias raíz de todo el funcionamiento ágil es clave. Evidentemente, para el equipo que identifica el talento y lo incorpora a la organización, como a toda la organización. Y desarrollando estas competencias, yo creo que contribuiremos a que las organizaciones adquieran rápidamente una mentalidad ágil. Y creo que más o menos he cubierto los 20 minutos y me ha dado tiempo a contaros brevemente lo que quería trasladaros. Pero a mí me dais tiempo y sabéis que puedo estar 2 días. Pero ha estado genial. Ahora lo que vamos a hacer, como hacemos siempre, es hacerle preguntas a Vero. Así que voy a priorizar las preguntas que queráis hacer hablando, que son más divertidas, y los que no sean emails os podéis escribir por el chat. Pero vamos a hablar, es más ameno. ¿Quién se anima? La primera. Bueno, por ahora están poniendo que todo muy interesante y muy fácil de entender, así que... Me pido la primera. Reyes. Hola. Reyes. Muy bien. Vero, qué alegría me da veros a ti y a Janina. Mira, estuve hace unos días, bueno, tú ya lo sabes porque llegaba la segunda parte y tuvimos que cancelarlo por el tema del COVID con Janina, y dijo, yo como tú y yo hemos crecido en el mismo sitio, somos defensoras de la gestión integral por competencias. Entonces dice Janina, cuando esté aquí Vero va a decir, las competencias han muerto. Y a mí casi me da un infarto. Entonces, entiendo que las has reformulado realmente a competencias Agile, que es un poco lo que estabas comentando, ¿no? Que sería lo fundamental, entonces, identificar o dejo la pregunta que se la apunte a Janina para darle prioridad. No sé cómo va esto. Nada, yo te respondo rápidamente. Para mí, nada de la gestión de recursos humanos ha muerto. Y leo mucho de eso, y para mí eso fue el impulso de meterme a investigar en agilidad. Y dije, madre mía, llevo 10 años, 15 años dedicada a esto, como que ha muerto. Yo lo que creo es que es cierto que tenemos que reformularnos y que tenemos que adaptarnos. Entonces, pues hay cosas que hemos hecho en un mundo mucho más tradicional, menos dinámico. Fijaros la situación que tenemos ahora. Es decir, tenemos que cambiar con una velocidad muchísimo mayor. Y entonces lo que tenemos que identificar es que de los recursos humanos tradicionales pues nos han servido en una época y ahora tenemos que dejar de hacer y tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Y para mí la gestión por competencias es clave. La identificación de los comportamientos sigue siendo clave. Y pienso que es una de nuestras principales contribuciones a Agile, identificar cuáles son esas competencias clave y desarrollarlas, identificarlas, impulsarlas y mantener un poco todo el expertise que tenemos en recursos humanos. Pero lo único que hacemos es, en su momento hablábamos de competencias corporativas de nuestras organizaciones, competencias de las DPT, de los puestos de trabajo, y ahora el mundo cambia muy rápido y tenemos que priorizar algo. Entonces, hay organizaciones donde me dicen, sí, pero mi valor fundamental es la familia. Queremos ser una familia. Esto es un ejemplo último. Y dices, vale, pero ¿en qué quieres trabajar ahora? ¿Te quieres dar prisa y enfocarte a transformar tu organización o quieres seguir manteniendo los valores anteriores? Y al final es un tema de decisión estratégica, ¿no? Y ahora mismo, si queremos ser ágiles, tenemos que poner foco en esos comportamientos, desde mi punto de vista. Vale, por aquí Chimo, Chimo también quiere preguntar algo. Chimo, ¿te animas a preguntarlo, por favor? Chimo. Si no, está C. Ferrer B. ¿Quién de los dos se anima a hablar primero? Hola. Si no me cuelo. No, ahí se animan. Adelante. Hola, yo soy Cristian. C. Ferrer soy yo. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Hola. Mira, te quería preguntar, si yo tuviera que convencer a mi equipo
de reclutadores, de trabajar de una forma agile, como comentas, ¿cuál crees que sería el principal argumento, el principal beneficio para convencerles de hacerlo así? ¿Cuál crees que sería? Pues mira, yo me pongo en mi experiencia haber sido reclutadora y lo que me hubiese gustado poder hacer, que es participar en la definición de tu trabajo, ¿vale? Y es, dejamos de pintarles un proceso para que ellos definan cuál es la manera que ellos consideran más adecuada. Entonces, les da participación. Otra de las cosas que les va a ayudar a muchos es tener una única persona liderándoles las prioridades, porque es un sufrimiento cuando no sabes muy bien atinar, cuando abres muchísimos procesos y no acabas de cerrar ninguno, y eso realmente da la sensación de que tu trabajo no aporta y no es cierto. Entonces, cuando de alguna manera les digas, mira, vamos a tener una persona liderando, con lo cual vas a poder dedicarte a lo que te gusta, que es reclutar y no a perseguir por ahí la información. Vas a tener los procesos definidos, vas a saber cuáles son prioritarios y cuáles no. Vas a tener información estratégica, que es la información que vamos a tener en el backlog, y vas a poder centrarte en la calidad, que es cuáles son los requisitos técnicos, cuáles son las soft skills, y vas a tener una guía y vas a poder cerrar. Entonces, desde mi punto de vista, son tantas las ventajas que es lo que me ha hecho migrar directamente y decir, esto es lo que siempre hemos querido. Entonces, una herramienta como Kanban, yo creo que realmente a los que hay que convencernos tanto a los reclutadores como a todos los stakeholders dentro del entorno, ¿no? Pero a poco que eso los reclutadores lo empiecen a experimentar, yo creo que te lo van a decir, es que no volvamos. Y en el caso de conseguir funcionar así, el Product Owner sería el responsable de los procesos, porque que es verdad que al final hay que presentar unos resultados, hay un seguimiento. ¿Quién sería responsable entonces de que los procesos funcionen? De cara a las capas más altas. Claro, el Product Owner es el responsable de marcar prioridades, el que decide si antes damos respuesta al puesto del financiero o al de operaciones, ¿vale? Eso es lo que marca él. El propietario en este caso del proceso es el manager, que tiene que definir claramente cuáles son los requisitos del puesto, y el equipo es el responsable de conseguir los candidatos. Entonces, aquí es una responsabilidad compartida, ¿vale? No es los reclutadores tienen la responsabilidad de todo. Entonces, el reclutador sí que tiene que centrarse en su responsabilidad, que es el cómo tiene que hacer las cosas. Es decir, nos marcan el objetivo, que es el cliente, en este caso interno, el manager, nos dice cuál es el perfil que necesita y la manera como conseguir ese perfil, y de ahí la capacidad de modificar el proceso. Ahí sí que forman parte el equipo de trabajo. Antes el equipo de trabajo o los reclutadores ejecutaban lo que decía un director de recursos humanos, y aquí les estás implicando, les estás diciendo, no, si tú quieres pintar otro proceso, lo defines y si consideras que es el más importante, lo haces como tú consideres, ¿vale? Y entonces les das responsabilidad. Con lo cual, cuando hablábamos al principio del postulado Agile de es un proceso colaborativo, aquí responsabilidad cada uno tiene la suya, ¿vale? Antes era todo el reclutador y para lo bueno y para lo malo. Y en este caso cada uno tiene su rol. De ahí las retros. Son fundamentales las reuniones. Yo recomiendo como mínimo mensuales para analizar qué es lo que cambiamos, qué es lo que dejamos de hacer entre todos. Vale, por aquí tenemos una más, Vero. Sí. Muchas gracias. Cristian. Nacho no le funciona el micrófono, entonces la voy a leer. Dice, desde el punto de vista de Customer Experience, ¿cómo se traslada al Agile Mindset al candidato? ¿Cómo lo vive el candidato? Y que muchas gracias por tu charla, que me ha encantado. A ver, diseñar experiencia en este caso del candidato, el Candidate Experience principalmente es preguntarle continuamente. Es decir, ¿cómo vamos a diseñar un proceso para el candidato? Conociéndole, viendo cuál es su personalidad, qué es lo que nos están demandando. Voy a poner un ejemplo de mi etapa última, perfil tecnológico. Es muy difícil tener a los mejores candidatos del mundo digital, tecnológico digital, si no cambias tu proceso, y un caso muy difícil de cambiar en una mentalidad ágil. Les comunicas, en primer lugar, por ejemplo, aspectos como el salario. Es decir,
ponerte en el punto de vista del candidato es preguntarle tú qué quieres saber, cómo lo quieres saber, cuándo lo quieres saber y cambiar tu proceso y darle esa respuesta. Entonces, Candidate Experience quiere decir qué es lo que quieres, cómo lo quieres y yo cambio mi mentalidad y diseño un proceso para atraerte a ti. Y si eso implica tener que ser transparentes en algunos aspectos que internamente nos cuesta, pues ahí tendremos que priorizar si queremos una respuesta al candidato en este caso o seguir funcionando con los criterios internos. Entonces es un cambio de mentalidad muy grande. Es tú qué quieres, candidato, y entonces yo me adapto a ti. Vale, genial, muchas gracias. Pero tengo que hacerte otra pregunta porque hay unas personas que no les funciona el micrófono y me las he saltado sin querer. Es de Chimo Manzano y pregunta lo siguiente. Dice, gracias por la aportación. Me gustaría preguntarte si abogas por la especialización de perfiles en el equipo de reclutadores o por perfiles multidisciplinares. Por ejemplo, con perfiles de negocio o muy tech. Gracias. Pues yo he sido absolutamente focalizada a especialización y ahora no. Ahora pienso que mientras más multidisciplinar el perfil, el equipo, mucho más potente. Yo creo que, y además en general en mi día a día, en los proyectos en los que trabajo, las aportaciones de distintos enfoques te hacen crear cosas mucho más innovadoras. Es decir, tener perfiles tecnológicos reclutando, perfiles más orientados a la parte soft, perfiles más gestores dentro de un equipo de reclutamiento sería desde mi punto de vista lo ideal, porque serían distintas maneras, distintos enfoques de construir un proceso muchísimo más innovador. Alex, ¿quieres hablarlo o lo comento yo? Es que Alex está con nosotros todos los días. Alex, vale. Hola. El teléfono. Dice que algunos fanáticos de Agile opinan que esto no debe salir del desarrollo de software. ¿Cuál fue el principal obstáculo que encontraste en tu implantación? ¿De quién? ¿Cuál es el principal beneficio? Es una pregunta fantástica. De Agile en general, pues yo estoy de acuerdo con que hay muchos expertos de Agile que consideran que esto es exclusivo para la gestión de proyectos, por ejemplo, también que recursos humanos aporta poco. Y entonces me encontré pues, con muchas reticencias en un primer momento. Pero yo creo que esos mismos expertos se dan cuenta de que les hace falta algo cuando empiezan a pensar o a encontrarse que implantar Scrum no es simplemente pues, presentar unos artefactos, unos eventos, sino que hace falta un algo más. Y ese algo más es toda la parte de las soft skills, toda la parte de identificar comportamientos, toda la parte de desarrollar esas competencias, que es algo muy propio de perfiles como recursos humanos. Surge ese Management 3.0 como una corriente de liderazgo necesaria para contribuir a la agilidad y yo creo que recursos humanos adaptados al mundo Agile pues son perfiles estupendísimos para asumir esos roles de apoyo a la cultura. Porque, a ver, al final son perfiles apasionados por las personas, con experiencia y bagaje en toda la parte comportamental y muchas veces muy buenos gestores, porque estamos acostumbrados a tocar muchísimos palos, ¿no? Dentro de lo que es recursos humanos se gestionan muchísimas subáreas diferentes. Entonces tenemos un perfil mucho más rico y mucho más amplio para la gestión de procesos, de proyectos, que lo que en un principio pues los expertos puros de Agile piensan. Y yo creo que llegará un momento en que una figura como el Agile Coach proceda antes del mundo de la gestión de personas que del mundo técnico. Pero evidentemente, Alex, he tenido en un primer momento bastantes inquietudes como si nosotros podíamos o no participar en esta transformación y ahora estoy más que convencida. Gracias, Verónica. Tengo una pregunta de Eduardo que me he saltado. Disculpar, Eduardo. ¿Quieres hablarlo tú o lo hago yo? Eduardo Toledo. A ver si te anima. Hola, Eduardo. Eduardo. Ay, perdona, es que estoy solapado con 2 reuniones a la vez. ¿Me escucháis bien, no? Sí, perfecto. Sí. Vale, mira, me pongo la cámara. Lo que os quería preguntar, te está escuchando Verónica, me ha parecido súper interesante. Entonces, comentarte 2 cosas. Te has centrado muchísimo en Kanban. Comentarte si usáis también de alguna forma Scrum o lo tenéis integrado.
Y luego otra forma, en el proceso de reclutamiento, dijéramos que hay algunas empresas que ya están integrando también la opinión de lo que son los compañeros de trabajo de la persona que va a entrar o se va a contratar para que den su opinión. Si eso también lo tienes en cuenta. Esas son mis dos preguntas. A ver, la primera, la de la aplicación de Scrum, ¿vale? Yo me he centrado en Kanban porque el Kanban va más orientado a la gestión, a la mejora de un proceso, ¿no? De un flujo de proceso. Scrum está más orientado al desarrollo, al diseño de un producto, de un proyecto, un servicio. Entonces, evidentemente, utilizamos Scrum para el diseño de servicios, en nuestro caso. Un Scrum nos sirve muchísimo para diseñar un nuevo enfoque de evaluación de las personas en una organización, un nuevo onboarding. Entonces, con la misma filosofía, el mismo marco de trabajo aplicado a la gestión de personas y en este caso a producir servicios, nos aporta muchísimo. De hecho, lo trabajamos también, ¿vale? Y la segunda pregunta era el tema de pedir la opinión de los compañeros. Exacto. Depende. Si volvemos a lo del concepto de aporte de valor. Si los compañeros lo que aportan es, por ejemplo, en la entrevista, aspectos de conocimiento, si la información de los compañeros es para identificar si el candidato tiene los requisitos técnicos necesarios, si saben identificar comportamientos y si va a encajar en el equipo, evidentemente. Para mí, mientras mayor número de evidencias de que esa es la persona adecuada se pueda añadir al proceso, me parece espectacular. Ahora, tiene que tener un aporte de valor. Esas personas que participan en el reclutamiento tienen que tener una metodología, más allá de una charla e intuición de si nos vamos a llevar bien o mal. Tiene que hacerse todo con metodología, ¿no? Es decir, enseñar a esos compañeros cómo identificar lo que quieren conseguir con esa reunión. Pero mientras más se aporte al proceso, mientras más posibilidades de encontrar esas evidencias que nos van a ayudar a acertar con el candidato idóneo, pues yo los incluiría, desde luego. Muchas gracias. Le toca a Willy. Estás a la cola. Hola, Vero. Hola, Willy. Sabiendo que tienes una altísima experiencia en el ámbito tecnológico, ¿crees que hay diferencias en otros sectores no tan tecnológicos en ese reclutamiento ágil? Gracias por lo de tantísima experiencia. Bueno, sí. Pues yo creo que en general Agile ayuda a dar respuesta a los entornos cambiantes y dinámicos, y desde ese enfoque el mundo tecnológico es el que más rápido va, el que predomina el cambio, y evidentemente es lo que ha ayudado a esta adaptación de recursos humanos a ese cambio, ¿no? Normalmente viene más de las empresas, como ha sido en mi caso, que han empezado a aplicar Agile en la organización, y entonces yo desde recursos humanos he empezado a crecer en esa línea. Pero yo creo que la transformación digital es un aspecto que va a llegar a todas las organizaciones antes o después, independientemente del sector en el que estemos. Fijaros ahora, nadie íbamos a decir hace 4 meses que en cualquier ámbito estaríamos trabajando en remoto. Entonces, yo creo que la digitalización, la transformación digital, la implantación de herramientas tecnológicas va a llegar a cualquier sector, y entonces los reclutadores tenemos que prepararnos independientemente del ámbito en el que estemos para cuando nos toque identificar ese tipo de perfiles, ¿no? Eso por una parte, por la llegada de la digitalización, pero también pienso que aunque sea un sector mucho más tradicional, el perfil del candidato de hoy no es el mismo que el de hace 10 años, porque las generaciones están cambiando. Y mantener el mismo proceso para reclutar, no sé, financieros, ¿vale? Que es un sector, perfiles junior del ámbito de las finanzas a día de hoy no tiene nada que ver con ese reclutamiento del mismo perfil hace 15 años, porque las nuevas generaciones pues también son menos resistentes a esperar largos procesos de selección, a que tardes en darles la información, quieren contactar rápidamente, quieren que les cuentes el proyecto, no valoran tanto el salario como antes, ni la estabilidad. Entonces, ya independientemente del sector tecnológico, ¿no? Yo creo que el cambio cultural obliga a cualquier entorno
a adaptar sus procesos a los candidatos, ese candidate experience, ¿no? Tenemos que entender cuál es el perfil de nuestros candidatos, más allá del conocimiento técnico o sectorial, y adaptar nuestros procesos. En unos sectores tendremos que hacerlos más rápidamente, en otros sectores tendrán más tiempo, pero antes o después el cambio llega en todos los sitios. Muchísimas gracias. Verónica, tenemos dos últimas preguntas, si te parece, para ir terminando, así somos puntuales también para finalizar. Claro. Una es la de Dulce y otra es la de Carlos. No sé quién se anima primero. Dulce, porfa, hazla tú porque es tan larga que así Vale. no tengo... Hola, pues mira, Hola, yo Dulce. la que tenía era, como has comentado, que el PIO es el que marca las prioridades del equipo, de qué procesos son más importantes o cuáles centrarse. Tengo la duda de si también él funciona como interlocutor para hablar con todos los managers en este intercambio de información, por ejemplo, cuando le envías un candidato y es importante que el manager te dé feedback de qué le parece, búscame otro parecido, no sé, esa información puede perderse. Una pregunta antes que comiences. Dulce está con nosotras en el curso que estamos haciendo en Alicante. Ah, no sé. Me he quedado pendiente de tu parte. De esa segunda parte. Sí. Es que para los que no estéis enterados, estamos haciendo un curso en Alicante y hay varias compañeras que están metidas, que es el de People and Culture, que es una certificación que hacemos nosotras, y yo he dado mi primera parte y Vero daba la segunda. Entonces, Dulce está, para que Vero lo sepa. Así que, Sí, vale. sí. Perdón, era para que sepas quién era. Gracias, Yeli. Pues Dulce, a ver, el PIO tiene como responsabilidad única el marcar, única, tiene muchas, ¿vale? Pero prioritaria el marcar lo que es la planificación y urgencias de los procesos. Pero durante la ejecución del proceso no interviene. Vale. Ahí es el equipo de reclutadores los que interactúan con los managers, gestionan el proceso, dan el feedback, lo reciben, ¿vale? El PIO normalmente está en las reuniones semanales, por ejemplo, las que hacemos, donde se suele presentar los resultados, los avances, es el rol del PIO el decir, vale, para la planificación de la semana que viene, o intervenir durante la ejecución y decir, cambiamos chicos, esto se paralizan a pesar de que estéis avanzando y priorizamos estos otros, ¿no? Esa es la responsabilidad principal, pero en el día a día no interviene. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Dulce, un placer verte de vuelta. Vale, última pregunta, si vamos terminando, es la de Carlos, que está muy ansioso, que ya ha preguntado varias veces. Carlos, adelante. Hola, Janina, ¿qué tal? Hola, no, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Bueno, Carlos. Hola, Vero, ¿qué tal? Pues nada, a ver, mi pregunta es que desde la consultoría de selección el reporting de candidatos final o el informe de candidatos final es fundamental para el cliente. Entonces, habías hablado tú en el primer momento de todo aquello que no aporta valor, quitarlo. El informe es importante porque el cliente te lo pide. Entonces, si conocías o me podrías decir alguna herramienta a sustituir un informe de 10 páginas donde esté, todos los test o todas las pruebas que le hemos pasado al candidato, como es su perfil, etcétera, etcétera. Un poco, pues bueno, presentar un informe de 3 candidatos finales y con 10 páginas por candidato, pues es tiempo. Y pues bueno, si conocías alguna herramienta o algún truco que podrías compartir. A ver, yo creo, Carlos, que si el cliente te demanda esos informes y le aporta valor, no hay que cambiarlos. Quiero decir, yo lo que intentaba trasladar es que, y el caso que tú me comentas, no he mencionado lo que implica trabajar como una consultoría externa, pero habría que implicarla en el proceso. Yo creo que si lo que tenemos que pensar o lo que tenemos que reflexionar es si esos informes que estamos haciendo realmente luego el cliente los está leyendo. Porque te lo digo por propia experiencia, yo he recibido informes que he metido al cajón por agilidad. Entonces, antes de pensar en la herramienta, vuelvo al principio de toda mi charla. Las personas por encima de los procesos y las herramientas. Lo que hay que ver en cada caso, qué es lo que quiere el cliente, qué le gustaría saber de los candidatos, y esa es la información que le tenemos que dar. Bien sean informes de 10 páginas o este es idóneo, este tiene, no sé, como hago a veces, una A, una B y una D, una A en colaboración, una B más en comunicación, quiere decir, buscar anclajes sencillos, pero el qué tipo de informe o el qué tipo de feedback te lo va a marcar el cliente. Pregúntale al cliente qué quieres recibir de cada candidato y en base a eso buscaríamos una herramienta o mantener lo que estáis haciendo. Pero el punto principal es
qué quiere cada cliente en cada proceso. Y luego ya veríamos la herramienta o el truquillo. ¿Me he explicado, Carlos? Sí. Pues muchas gracias. Vale, vamos a ir cerrando, así somos puntuales y cada uno sigue con su familia y con su marcha. Tengo a mi hija al lado que quiere decir muchas gracias, así que la voy a dejar. Muchas gracias. ¿Vale? Un placer. Entonces, nada, de parte de las dos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y dejo a Verónica, que es la protagonista, que cierre todo esto. Y muchas gracias de vuelta desde parte de Build Agile por estar todos los días con nosotros. Vero, todo tuyo. Gracias, Yani. Bueno, pues yo una muy brevísima reflexión, y es en línea con la última pregunta de Carlos. Para implantar Agile en general o en particular en un proceso de reclutamiento, lo primero, aplicarnos los principios Agile. 4 postulados y 12 principios. Los que los conozcáis, pues es aterrizar esa filosofía y ver qué diferencias hay entre cómo lo estoy haciendo y qué nos dice Agile. Eso fundamental. Luego, además, tenemos herramientas y es la ventaja de Agile, que te presenta un Kanban para mejorar tus procesos o incluso Scrum para diseñar nuevos proyectos o nuevos servicios. Entonces, primero, filosofía. Segundo, elige la herramienta que mejor te aplique. Y tercero, si queremos que nuestro equipo reclute de manera ágil, busquemos y desarrollemos estas competencias. Y ellos mismos seleccionarán estas competencias en los futuros candidatos, que serán los que incorporaremos a nuestra organización para transformar la cultura entera. Ya está ahí. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer ver caras conocidas y ver caras nuevas también. Y para cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Gracias, Vero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vero. Muchas gracias. Muy top, Vero. Chao, chao. Muchas Muy top. gracias. Chao. Chao. Hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias, Vero. Un besito. Un beso.